Hola amigos, os sugiero que os suscribáis al canal para seguir todos los relatos de terror y no os perdáis ninguno. Y ya de paso podéis dejar un comentario para saber más vuestros gustos. El taquero asesino. El viento soplaba con un eco inquietante por los callejones de Tijuana, llevando consigo un aura de misterio y temor. Las sombras se alargaban entre los edificios y las luces parpadeantes de los puestos de tacos apenas iluminaban las aceras polvorientas. Era una noche sin luna, una noche normal y corriente como otras tantas. En un rincón oscuro y olvidado de la ciudad, un hombre misterioso andaba entre las sombras, con pasos sigilosos y emoción por lo que estaba por venir. Era un asesino que se deslizaba por los callejones como una sombra oscura. Cada rincón, cada callejuela, era su coto de caza, su territorio de muerte, su reinado de terror. Los residentes de Tijuana conocían las historias, los rumores de aquellos que habían visto algo, que habían sentido la presencia acechante en la oscuridad. Pero el miedo no los mantenía encerrados en sus casas. La gente necesitaba salir a la calle en su día a día. En el silencio opresivo, el sonido de pasos distantes resonaba en el aire. El asesino se detuvo, agudizando sus sentidos como un depredador en espera de su presa. Los pasos se acercaban, lentos y vacilantes, como si su dueño sintiera el peligro acechando en la oscuridad. Entonces, como un espectro surgido de las sombras, el asesino emergió con un movimiento rápido y silencioso, abalanzándose sobre el individuo. Su presa, ajena al peligro que la acechaba, quedó paralizada al sentir la fría presión de una hoja de acero contra su cuello. Un grito ahogado se perdió en la noche mientras el asesino arrastraba a su víctima hacia un callejón oculto, donde la oscuridad engullía todo a su paso. El eco de la tragedia resonaba en el aire, una melodía macabra que solo aquellos condenados a la muerte podían escuchar. Y así, en la calle desierta de Tijuana, el asesino en serie reclamaba otra vida para alimentar su insaciable sed de sangre. Y mientras la noche continuaba su marcha implacable, el terror se extendía como una plaga, envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad y muerte. La desaparición de una joven estudiante envió ondas de choque a través de Tijuana, sacudiendo los cimientos de la ciudad con un terror palpable. Los rumores se propagaron como fuego en un campo seco, alimentando el miedo y la paranoia entre los residentes que ahora se miraban unos a otros muertos de miedo. Mientras tanto, en un rincón sombrío y aparentemente insignificante de la ciudad, un pequeño puesto de tacos comenzó a atraer a una multitud cada vez mayor. La noticia de sus deliciosos tacos se extendió como un secreto a voces entre los lugareños hambrientos, ignorantes del horror que había en cada bocado. Los aromas tentadores de la cocina callejera llenaban el aire, mezclándose con el irresistible olor de la carne asada y las especias. Los clientes hacían fila con impaciencia, ansiosos por hincar el diente en los tacos que se decía que eran los mejores de la ciudad. Pero entre la multitud hambrienta, nadie sospechaba que la carne que devoraban con tanto gusto podría ser mucho más siniestra de lo que imaginaban. La carne fresca y jugosa, sazonada con habilidad y amor, ocultaba un secreto oscuro y macabro. Era carne humana, producto recolectado por el asesino en serie. Mientras los residentes se deleitaban con cada bocado, el asesino se regodeaba en su triunfo, recordando el miedo y la desesperación de aquellos que habían muerto en sus manos. Cada bocado era un tributo a su habilidad para engañar a la gente, para ocultar su verdadera naturaleza detrás de una máscara de normalidad. Y así, en el puesto de tacos que se había convertido en su santuario de muerte, el asesino continuaba con su macabra obra maestra, alimentando a los residentes de Tijuana con la carne de sus propias víctimas, de sus propios vecinos. Y mientras la ciudad se sumía cada vez más en la oscuridad, el sabor de la sangre impregnaba cada bocado, recordándoles a todos el precio mortal de su ingenuidad. En las calles de Tijuana, cada rincón oscuro
parecía albergar el peligro acechante del asesino en serie que había sumido a la ciudad en el caos, y ahora se reía viendo a la gente comerse los unos a los otros. Una pareja joven caminaba de regreso a casa después de una noche en la ciudad. Sus pasos resonaban en el aire tenso como un eco de incertidumbre. Las risas que habían compartido momentos antes se habían desvanecido en el viento, reemplazadas por el silencio tenso que los envolvía. A medida que avanzaban por las calles desiertas, el peso del miedo se hacía cada vez más tangible, como una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Cada sombra parecía cobrar vida propia, cada sonido se amplificaba en la oscuridad de la noche, haciéndolos sentir vulnerables y expuestos. De repente, una sombra se alzó frente a ellos, interrumpiendo su camino con una presencia imponente y terrorífica. El corazón de la pareja se detuvo en sus pechos mientras se quedaban petrificados por el miedo, incapaces de moverse o gritar por ayuda. El asesino esbozó una sonrisa siniestra. Entonces, sus ojos brillaron con la luz de las farolas. Con un movimiento rápido y silencioso, agarró a la pareja desprevenida y los arrastró hacia dentro del callejón, de donde ya no salieron con vida. Los gritos desgarradores de la pareja se perdieron en el silencio de la noche, ahogados por el terror que los consumía por completo. Y mientras el asesino continuaba con la macabra tarea de trocearlos, la ciudad de Tijuana se sumía aún más en la oscuridad, presa de un mal que parecía imposible de detener. El miedo se había apoderado de Tijuana. Cada día que pasaba, los restos de cuerpos mutilados aparecían en las calles, recordando a los residentes que el peligro acechaba en cada esquina. La policía luchaba por contener el caos, pero el asesino en serie parecía ser una sombra esquiva que se deslizaba entre los dedos de la ley. Los residentes vivían con el constante temor de convertirse en la próxima víctima del macabro criminal. Las calles que una vez habían sido bulliciosas y llenas de vida ahora estaban envueltas en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de los pasos nerviosos de aquellos que se atrevían a aventurarse afuera. Cada nuevo descubrimiento de un cuerpo desfigurado enviaba ondas de choque a través de la ciudad, sembrando el pánico y la desesperación entre la población. Los rumores se extendían como una plaga, alimentando el miedo colectivo que se había apoderado de Tijuana. La policía trabajaba sin descanso, siguiendo cada pista, cada indicio de la identidad del asesino en serie. Pero por más que se esforzaban, parecía que el criminal siempre estaba un paso adelante, dejando tras de sí un rastro de muerte y sangre. Mientras tanto, el asesino continuaba con su macabra tarea, seleccionando a sus víctimas con cuidado y precisión, como un cazador que elige a su presa. Cada noche, emergía de las sombras para reclamar una nueva vida, sumiendo a la ciudad en un estado de terror cada vez mayor. El asesino era muy selectivo, ya que para sus tacos quería la mejor carne. Nunca atacaba a gente enferma ni gente muy flaca. Entre los residentes de Tijuana se rumoreaba que el asesino en serie contaba con cómplices que le ayudaban a ocultar sus crímenes. Las conversaciones en voz baja y los gestos nerviosos sugerían la existencia de una red clandestina que operaba en las sombras, protegiendo al verdadero monstruo que acechaba la ciudad. Algunos insinuaban que eran comerciantes sin escrúpulos que compraban los órganos de las víctimas para venderlos en el mercado negro, mientras que otros aseguraban que eran habitantes sádicos que disfrutaban con el dolor y el sufrimiento de aquellos que habían caído en desgracia. Los que sabían demasiado guardaban silencio por temor a convertirse en la próxima víctima del asesino en serie y sus cómplices. En las calles de Tijuana, el miedo se había convertido en una moneda de cambio, un precio que muchos estaban dispuestos a pagar para proteger sus propias vidas. La ciudad entera estaba envuelta en un oscuro pacto de silencio, donde el miedo a morir superaba cualquier sentido de justicia o moralidad. Aquellos que se atrevían a acusar a gente influyente se arriesgaban a sufrir un destino aún peor que el de aquellos que habían caído en manos del asesino en serie. Mientras tanto, el asesino continuaba con su macabra tarea, deslizándose entre las sombras como un fantasma de la noche,
alimentando el terror y la locura que se habían apoderado de la ciudad. Y mientras el silencio continuaba su reinado implacable, Tijuana se hundía cada vez más en la oscuridad, presa de un mal que parecía imposible de erradicar, aunque nadie sabía que se estaban alimentando de la carne de las víctimas. La ciudad de Tijuana se encontraba en un estado de agitación constante, con la sombra del asesino en serie colgando sobre ella como una nube oscura. La policía, desesperada por detener la ola de violencia que había consumido la ciudad, intensificó sus esfuerzos para atrapar al criminal. Cada callejón, cada rincón oscuro, se convirtió en el escenario de una frenética búsqueda mientras las autoridades seguían cada pista y analizaban cada indicio en un intento inútil por poner fin al reinado de terror del asesino en serie. Pero el monstruo demostró ser más astuto de lo que nadie había imaginado. Cada vez que parecía que estaban a punto de atraparlo, él se escapaba como una liebre en la noche, dejando atrás solo el eco de sus crímenes atroces. Mutilaciones, sangre y vísceras. La ciudad entera estaba en estado de alerta máxima, con cada residente viviendo con el miedo constante de convertirse en la próxima víctima del asesino en serie. Las calles que una vez habían sido bulliciosas y llenas de vida, ahora estaban envueltas en un silencio macabro, roto solo por el sonido de los pasos nerviosos de aquellos que se atrevían a salir a la calle. Pero a medida que la caza del monstruo continuaba, la ciudad se unía en un frente común contra el mal que había invadido sus vidas. Los vecinos más valientes se unieron para vigilar las calles, compartiendo información y apoyándose mutuamente en su lucha contra el terror que los había consumido por completo. Y mientras la policía y los residentes se unían para poner fin al reinado de terror del asesino en serie, el monstruo tenía una última sorpresa preparada para aquellos que se atrevieran a enfrentarse a él. El enfrentamiento final estaba a punto de llegar, y el destino de Tijuana pendía de un hilo, mientras la ciudad se preparaba para la batalla definitiva contra el pinche asesino. En un enfrentamiento final entre el asesino en serie y las fuerzas del orden, la verdad detrás de los horripilantes crímenes finalmente salió a la luz. Se descubrió que el asesino era en realidad un individuo aparentemente normal, pero consumido por el rencor a la sociedad que lo había llevado a cometer los actos más atroces. Los investigadores quedaron atónitos al descubrir el verdadero alcance de sus atrocidades. Cada detalle macabro, cada víctima inocente, se sumaba a la imagen espeluznante de un monstruo que se escondía bajo la apariencia de la normalidad. Mientras tanto, la ciudad de Tijuana se recuperaba lentamente de la pesadilla que la había consumido durante tanto tiempo. Los residentes se aferraban a la esperanza de que, con el monstruo finalmente detrás de las rejas, podrían comenzar a reconstruir sus vidas y dejar atrás el horror que los había atormentado durante tanto tiempo. Sin embargo, el recuerdo de los tacos hechos de carne humana seguiría atormentando a la ciudad mucho después de que el asesino hubiera sido llevado ante la justicia. Cada vez que alguien se acercara a un puesto de tacos, sentiría un escalofrío recorrer su espalda mientras recordaba los horrores que habían ocurrido en las calles de Tijuana. Y así, mientras la ciudad se esforzaba por dejar atrás su oscuro pasado, el legado del asesino en serie perduraría, recordándoles hasta qué punto puede llegar una persona consumida por el rencor, un rencor forjado desde niño, llevando toda la vida consumiéndolo por dentro y convirtiéndolo en un asesino de inocentes. Fin. Les recuerdo que todos los relatos no son hechos reales, son ficción. ¿O no?